Billie Eilish tenía solo 14 años cuando millones de personas empezaron a opinar sobre su mente, su cuerpo y hasta su vida amorosa. La presión era demasiado, incluso para un adulto. Mientras los demás adolescentes iban a la escuela o pasaban el rato en TikTok, Billie estaba rompiendo récords, canciones número 1, contratos millonarios y giras por todo el mundo. Todo antes de cumplir 18 años. ¿Cómo se enfrenta alguien tan joven a un éxito que puede ser tan abrumador y solitario al mismo tiempo? Like 17. You didn't think you'd make it to 17? No. But did you think that you would do something to yourself? Yeah. You did. Primero nos vamos al 18 de diciembre de 2001. En Los Ángeles, California, nace Billie Eilish Pirate Bird O'Connell. Uy, qué nombre tan largo. Más tarde todos la conoceríamos simplemente como Billie Eilish. Su familia era toda artística. Su mamá, Maggie Bird, es actriz, guionista y ex profesora de teatro. Su papá, Patrick O'Connell, es actor y músico, o sea que Billie creció rodeada de arte y creatividad. Su hermano Phineas no es cualquier hermano, es cantante, compositor, productor y también actor. Él ha compuesto gran parte de las canciones de Billie y la ha acompañado en sus giras. Básicamente fue un soporte enorme, pero de eso hablaremos más adelante. Billie y Phineas fueron educados en casa. Sus padres no querían la típica educación, querían darles libertad para explorar y perseguir lo que quisieran. Desde pequeños podían probar de todo, música, baile, actuación, arte, cualquier cosa que despertara su interés. Pero ojo, que crecer en un entorno creativo no la protegería para lo que vendría después. Primeros pasos. Desde los 6 años, Billie ya tocaba el ukulele. A los 8 años se unió al coro infantil de Los Ángeles, en donde aprendió técnica vocal. Pero su verdadera pasión era la danza contemporánea. Pasaba horas en estudios de danza compitiendo como parte de la compañía. Mientras crecía, Billie escuchaba de todo: The Beatles, Lana del Rey, Taylor the Creator, pero su gran ídolo era Justin Bieber. Era mega fan. Billie también tomaba clases de composición con su mamá. Fue en una de esas clases cuando tenía 11 años que escribió su primera canción, Finger Cross, inspirada en The Walking Dead. Tomó líneas del guión y títulos de episodios para la letra. La canción contaba cómo sería una historia de amor en un mundo posapocalíptico. Por esos años le diagnosticaron síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que provoca movimientos o sonidos involuntarios. Esto afectó su seguridad y autoestima, pero Billie logró canalizarlo primero con el baile y más adelante con la música. A Billie siempre le gustó cantar, pero componer canciones no era algo que disfrutara. De hecho, le frustraba bastante, porque sentía que no podía expresar exactamente lo que quería decir. Pero todo empezó a cambiar cuando su hermano Phineas comenzó a ayudarla. En ese momento él estaba full metido en la actuación, pero también formaba parte de una banda llamada Dislike It, en donde cantaba, componía canciones y aprendió muchísimo sobre producción musical. Juntos se volvieron el complemento perfecto. Phineas empezaba a crear canciones pensadas para la voz y estilo de Billie, con letras que ella realmente podía sentir y entender. Durante las sesiones exploraban emociones, compartían ideas y él ayudaba a encontrar su voz y a decir lo que sentía. El proceso creativo de Billie es bastante curioso. Ella anota sus ideas en una libreta, dibuja lo que siente y lo que quiere transmitir con su música. Incluso hace bocetos que luego se convierten en videos musicales, como All the Good Girls Go to Hell o When the Party's Over. Ellos empezaron a grabar canciones en su habitación, pero era solo un hobby que disfrutaban muchísimo. Lo que no sabían es que esto sería el inicio de algo mucho más grande. Todo empezó en una clase de danza. A Billie le pidieron que eligiera una canción para crear una coreografía. Y justo en ese momento Phineas tenía una canción guardada. Y era nada más y nada menos que Ocean Eyes. Él la había escrito para su banda y la habían intentado grabar, pero sentía que la canción no terminaba de encajar ni con el estilo ni con las voces del grupo. Entonces pensó que esta canción podía funcionar mejor con la voz de Billie. La idea era sencilla: que Billie la cantara, que Phineas la produjera y que ella pudiera llevar una canción propia a su clase de baile. Nada más. Subieron la canción a SoundCloud, pero era únicamente para enviarle el link a la profesora para que pudiera descargarla. No había ni ningún plan ni ninguna expectativa. Y como la canción les gustó, decidieron hacer un video súper sencillo que era Billie en su habitación con humo de fondo. Y de repente ven que la canción empieza a tener reproducciones. Incluso cuando llega a las 1000 reproducciones se sorprenden y hasta celebran porque no se lo esperaban para nada. Pero lo que no sabían era que Ocean Eyes terminaría volviéndose viral.
Hoy la canción supera los 2.000 millones de reproducciones en Spotify, una cifra difícil de dimensionar, y eso fue solo el comienzo de todo lo que vendría. Mientras tanto, en el 2015, Billie sufrió una lesión en la cadera. Fue una etapa muy dura porque tuvo que dejar el baile, que era una de sus pasiones más grandes, y tuvo que renunciar a su sueño de ser bailarina profesional. Al mismo tiempo, la canción seguía llamando la atención dentro de la industria musical. Las ofertas comenzaron a llegar. Y gracias al manager de Finneas, en 2016 firmaron su primer contrato con Interscope Records, con Billie como artista principal y Finneas como productor y compositor. Y aunque ahora todo era más formal, tomaron una decisión clave: seguir grabando desde su habitación en la casa de sus padres. Querían mantener su esencia y conservar su forma de crear música, porque aunque todo había empezado a cambiar, ellos seguían siendo dos hermanos haciendo canciones desde casa. Le llegó muy pronto la fama. Ocean Eyes fue un éxito inesperado que les abrió las puertas a la industria musical, pero ni Billie ni Finneas imaginaban la magnitud de lo que estaba por venir. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿estaba Billie preparada para tanta exposición siendo tan joven? Billie tenía apenas 15 años, y ya de por sí lidiar con la fama es muy complicado. Ahora imagínense en plena adolescencia, cuando apenas estás descubriendo quién eres, no te sientes cómodo con tu cuerpo porque es que ni siquiera te has terminado de desarrollar, y es cuando más te pesan las opiniones de los demás. Ahora imagínense eso, pero con millones de personas opinando sobre ti todos los días. Es que tiene que ser una locura. Más adelante veremos cómo la fama a tan corta edad, las presiones de la industria y la exposición constante a comentarios crueles agravaron su depresión hasta el punto en que Billie admitiría que pensó que no llegaría a los 18 años. Antes de entrar en su historia, si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y comparte. Me ayudaría un montón. Después de firmar su contrato con Interscope Records, Billie y Finneas comienzan a grabar su primer EP, Don't Smile at Me. Lanzan 6 Feet Under como segundo sencillo y al igual que Ocean Eyes, la canción se vuelve viral. El EP incluye temas como Bored, que formó parte del soundtrack de 30 Reasons Why. Desde ese momento su música empieza a destacar por un tono oscuro e introspectivo, con letras que hablan de soledad, ansiedad y vulnerabilidad emocional, rasgos que sin saberlo aún terminarían definiendo su identidad artística. Con el EP no solo crece su fama, también crecen las exigencias. Billie inicia su primera gira, una experiencia que resulta profundamente abrumadora para ella. Una agenda saturada, conciertos constantes, entrevistas y al mismo tiempo la presión de empezar a trabajar en su primer álbum. Es una contradicción enorme porque por un lado es una oportunidad única el poder vivir de tu música siendo tan joven. Es algo que la mayoría de los artistas tardan años en lograr y muchos incluso nunca lo logran. Y por el otro lado te quita la posibilidad de ser un adolescente normal y te obliga a asumir responsabilidades antes de tiempo. Otra cosa que empezó a llamar mucho la atención fue su estilo. Billie siempre se vestía con ropa muy holgada, como si no quisiera que viéramos su cuerpo. Ella misma admitiría más adelante que su relación con su cuerpo era muy tóxica y que vestirse de esa manera la hacía sentir mentalmente más cómoda. Además, quería que la gente se enfocara en su música, no en cómo se veía. Esto contrastaba con la forma en la que la industria ha acostumbrado a presentar a muchas artistas jóvenes a lo largo de los años, desde Britney Spears y Christina Aguilera en su época, hasta artistas más recientes como Sabrina Carpenter. No porque una forma sea mejor que otra, sino porque durante décadas a las mujeres se les ha exigido mostrarse de cierta manera para ser aceptadas o exitosas. Irónicamente, esta decisión que tomó para protegerse le traería aún más problemas después, pero de eso hablaremos más adelante. A finales del 2017 y comienzos del 2018, Billie estaba completamente agotada. En el documental The World is a Bit Blurry se puede ver lo cansada que estaba. Entre giras, entrevistas y trabajar en el álbum no paraba. Este ritmo empezó a pasarle factura. Comenzó a sufrir ataques de pánico, ansiedad y su depresión regresó con fuerza. Billie había sido diagnosticada con depresión a los 13 años y en esa etapa volvió a sentirse vacía y con pensamientos autodestructivos. Lo que voy a contar ahora es delicado, pero es clave para entender a Billie. En el documental muestra fragmentos de su diario con frases muy oscuras. Ella misma admite que fue su peor etapa. Se autolesionaba, tenía afeitadoras escondidas en diferentes lugares y casi siempre llevaba las muñecas vendadas. Cuenta que se encerraba en el baño y se hacía daño porque sentía que se lo merecía. En su cuarto tenía una pared llena de dibujos y frases sueltas como que siempre estaría rota, que quería desaparecer, que pensaba en tomar ácido. Durante la gira, esos pensamientos volvieron. Ella cuenta que se sentía tan mal que un día, cuando estaba en su cuarto de hotel, vio la ventana y pensó en acabar con todo. I was in Berlin and I was alone in my hotel. And I remember there was like a window right there. And I
God, I remember crying because I was thinking about how the way that I was gonna die was I was gonna do it. Todos estos pensamientos quedaron reflejados en su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go, lanzado en el 2019. En la canción Listen Before I Go, Billie canta Take me to the rooftop, I want to see the world when I stop breathing. Mientras trabajaba en esa canción, su mamá la escuchó y visiblemente preocupada le preguntó si de verdad iba a escribir algo tan oscuro. Billie le respondió que esa canción era justamente el motivo por el que no lo hacía, porque escribirla era su forma de liberar esos pensamientos. Y aunque es comprensible la preocupación de su mamá, siento que para Billie era catártico, y para muchos fans también, porque al escucharla sentían que no estaban solos, que alguien más entendía lo que ellos también sentían. De alguna forma, Billie está poniendo en palabras un dolor que sigue siendo profundamente estigmatizado, cuando el mínimo esfuerzo era demasiado. En el documental se muestra una etapa complicada de su vida personal. En ese momento, ella estaba saliendo con el rapero Brandon Quentin, mejor conocido como Q. Billie estaba en una de las etapas más importantes de su carrera y él simplemente no estaba a la altura. Por ejemplo, ella lo invitó a Coachella para que lo acompañara y para sentirse apoyada, pero el tipo simplemente desapareció. En una escena, Billie lo llama y le dice que quiere verlo y él solo le dice que lo va a intentar. Intentar, o sea, tu pareja está por subirse a uno de los escenarios más grandes del mundo. ¿Cómo que lo voy a intentar? Poco tiempo después, Billie termina la relación. Bravo por Billie. Ella dice que querían cosas diferentes y que la falta de esfuerzo por parte de él fue clave. Y sí, Billie, todos lo vimos en el documental. Y menos mal que terminaron, porque en mi opinión, el tipo era una red flag. En otra parte del documental, Billie lo llama y él le dice que estaba en emergencia porque se había roto la mano por golpear la pared. Billie menciona que estaba intentando de convencerlo de ir a terapia. Este tipo de conductas hablan de problemas serios de manejo de ira. Además, hay algo importante. Billie tenía 17 años y él tenía 22. No era responsabilidad de Billie que él fuera a terapia, ni de cargar con los problemas emocionales de un adulto. Incluso rodeada de éxito, Billie seguía siendo una adolescente que estaba aprendiendo qué cosas no deberían normalizarse en una relación. Cómo Billie convirtió la frustración en éxito mundial. Su primer disco fue épico. Incluye canciones como Bad Guy, su éxito global más grande. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Y When the Party's Over, que el video de esta canción es brutal. Crudo, pero simple. Pero lo más irónico es que mientras grababa el disco, Billie se sentía completamente insatisfecha. Pensaba que las canciones sonaban mal, sentía que no era lo suficientemente buena, incluso consideró no hacer más discos después de este. Y además tenía la presión de la disquera. La fecha límite para terminar el disco se acercaba y tenía la sensación constante de que no estaba a la altura. Pero lo que Billie no sabía era que estaba creando el álbum que cambiaría su vida, ya que gracias a este disco, Billie es nominada a los premios Grammy, logrando 6 nominaciones en total. Con eso se convierte en la artista más joven en ser nominada en las 4 categorías principales. Y como si no fuera poco, un año después, en el 2020, ganó su primer Oscar a la mejor canción original por No Time to Die, el tema oficial de James Bond. Pero ese nivel de exposición tuvo precio. Billie siempre ha sido muy abierta con lo que siente, y esa honestidad que le permitió conectar profundamente con sus fans se convirtió en un arma de doble filo. En las redes sociales empezaron a atacarla, empezaron a decir que fingía estar deprimida, que solo era una chica blanca privilegiada, o sea que básicamente no tenía derecho a sentirse mal. Leer esos comentarios fue devastador. Ella misma cuenta que llegó a no querer salir de su casa, y es entendible, era muy joven, estaba emocionalmente vulnerable y expuesta a millones de opiniones crueles. En medio de todo eso, lo que la sostuvo fue la paciencia y sobre todo su familia. Billie ha dicho muchas veces que su familia fue clave para no perderse del todo, porque sin ese apoyo constante su historia podría haber sido muy diferente, mucho más oscura. Y tristemente no sería la primera vez que la industria empuja a alguien demasiado joven hasta romperlo. Exposición temprana. ¿Se acuerdan de que Billie evitaba mostrar su cuerpo? Durante años usaba ropa holgada, y aunque muchos lo veían como una decisión artística, también había miedo. Miedo a los comentarios, miedo a ser juzgada, miedo a que su cuerpo se convirtiera en un tema de opinión pública. Y tristemente tenía razón. En el 2020, Billie salió a la calle usando ropa más ajustada, nada provocador, nada exagerado, pero fue suficiente. Cuando estas fotos las hicieron virales, internet se sintió con el derecho de opinar. Los comentarios fueron horribles. Que se cubran, nadie quiere ver eso. En 10 meses desarrolló el cuerpo de una madre alcohólica de 30 años. Billie tenía 18 años. Justamente por eso nunca había querido mostrar su cuerpo.
porque como muchos jóvenes no tenía una buena relación con él y sabía lo cruel que puede ser el escrutinio público. Los estándares de belleza y la forma en la que se habla del cuerpo femenino son agotadores incluso en privado. Ahora imagínense vivir eso frente a millones de personas. Pero al año siguiente todo cambió. Billie decidió dejar de esconderse. En el 2021 hizo una sesión de fotos para Vogue, en la que se mostró sexy, pero elegante, segura, en control. Publicó las fotos en Instagram y el internet explotó. La primera imagen se convirtió en una de las fotos con más likes en menos tiempo. Y junto con ella escribió: "Amo estas fotos y me encantó hacer esta sesión. Haz lo que quieras, cuando quieras. Que se joda todo lo demás". Por supuesto, las críticas no tardaron. La acusaron de sexualizarse, de contradecirse, de volverse como las demás artistas, como si crecer estuviera prohibido, como si alguien que empezó su carrera siendo una niña no tuviera derecho a cambiar. En el 2022 saca su segundo disco, Happier Than Ever, que es un discazo, el cual incluye canciones inspiradas en experiencias que la han marcado, como Your Power, donde habla de cómo personas jóvenes pueden ser manipuladas por otras con más poder e influencia. Billie confesó que ella misma vivió una experiencia así cuando era menor. Dijo que cuando eres joven no entiendes por qué la diferencia de edad importa, y decidió no entrar en más detalles. Otra canción es Male Fantasy. Billie habla de cómo el no por y la llamada fantasía masculina distorsionan la forma en la que se ve el sexo, los cuerpos y las relaciones. En una entrevista reveló que vio no por primera vez cuando tenía 11 años. Dijo que no entendía por qué era algo malo, y pensaba que así era como se aprendía sobre intimidad. Pero el contenido que veía era extremo, violento y terminó afectándola profundamente. Contó que tuvo parálisis del sueño, terrores nocturnos y que su percepción de lo que era atractivo se fue deformando, todo antes incluso de haber tenido su primera experiencia real. Era una niña y eso inevitablemente le trajo problemas más adelante cuando empezó a tener relaciones, cuando tu crush de adolescente se vuelve tu novio. A finales del 2022, Billie empezó a salir con Jesse Rutherford, cantante de The Neighborhood. La relación no tardó en volverse polémica por varias razones. La primera, Jessie venía de una relación muy conocida con Devon Lee, mejor amiga de Bella Hadid y cofundadora de Wildflower Cases. ¿Esta palabra te suena de algo? Era una pareja icónica, tan icónica que la gente literalmente se disfrazaba de ellos en Halloween. La segunda razón fue la que más ruido hizo, la diferencia de edad. Cuando se confirmó la relación, Billie tenía 20 años y Jessie 31. Y aunque legalmente no había nada incorrecto, muchas personas lo vieron raro, sobre todo porque Billie había sido fan de The Neighborhood desde adolescente. De hecho, existen fotos de ellos juntos cuando ella tenía alrededor de 15 años y él ya era un adulto. En ese momento solo era una fan con el cantante de su banda favorita, pero eso fue suficiente para que surgieran acusaciones de grooming. Y aquí es donde el tema se vuelve delicado. Algunas personas incluso empezaron a atacarla a ella, diciendo que si no había aprendido nada de su canción Your Power, que justamente habla de relaciones de poder. Y eso es cruel, porque incluso si hubiera existido una dinámica problemática, que es algo que nadie puede afirmar, culpar a la persona más joven nunca es justo. Desde mi punto de vista, lo que es extraño es la diferencia de etapas. O sea, cuando tienes 20 años no es que eres una niña, pero tampoco tienes la misma experiencia emocional de alguien de 31. No me imagino a mi edad saliendo con alguien de 20 años. Raro. Pero cuando empiezas tu carrera tan joven, creces rodeada de adultos y de personas a las que admiras. Y eso puede anular ciertos límites. Y no es que seas ingenua, pero es que eres muy joven. Y dudo que si alguien de quien eres mega fan se interesa en ti, lo primero que te pase por la mente sea: uy, es mucho mayor, ¿cuáles serán sus intenciones? Para Halloween, Billie se disfrazó de bebé y Jessie de anciano, que admitamos es un poquito gracioso. Ellos dijeron que no fue intencional, que fue una coincidencia, pero la mayoría no le creyeron. ¿Ustedes qué piensan? Con el tiempo la relación terminó de forma bastante tranquila. Ambos dijeron que siguieron siendo amigos y no hubo drama público. Pero luego, Billie lanza su tercer álbum, Hit Me Hard, y allí aparece una canción que no pasó desapercibida, Wildflower. ¿Se acuerdan de Wildflower Cases, la marca de Devon, la ex de Jessie? En esta canción, Billie habla de consolar a alguien tras una ruptura y luego comenzar algo con la persona con la que esa amiga había estado. Habla de la culpa, de preguntarse si cruzó una línea y del peso de amar a alguien que estuvo durante años con otra persona muy distinta a ti, porque te genera inseguridad y te hace preguntarte todo el tiempo si tu novio a veces piensa en tu ex. Automáticamente muchos asumieron que la canción hablaba de Jessie y Devon. Billie nunca lo confirmó, pero la pregunta quedó en el aire. Más allá de las especulaciones, esta fue simplemente otra etapa en la vida de Billie vivida, como casi todo en su carrera, frente a millones de personas. La historia de Billie nos deja algo muy claro.
que la fama y el éxito no vienen siempre acompañados de felicidad. Crecer bajo el ojo público puede ser brutal, pero también demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, es una forma de resistencia. Billie sobrevivió siendo auténtica, hablando de lo que incomoda y transformando su dolor en arte. Y si quieres ver más historias como esta, please suscríbete y dale a me gusta. Me ayudaría un montón.